Ahora, quiero presentarles este otro caso en donde van a encontrarse que en algunas situaciones les van a dar la ecuación en el sistema rotado. Miren este problemita distinto. Ahora sucede lo contrario, fíjense, ¿ah? Normalmente nos dan la ecuación en variables x, y, ¿cierto? Eso es lo tradicional. Ya, toma tus variables x, y, transfórmalas a variables v. ¿De acuerdo, no? Entonces aquí vamos a tener lo contrario. Primero tenemos, esto es, ¿no? Lo que nos dan en el dato del problema es la ecuación en el sistema v. ¿Cierto? Así está presentándose el problema. ¿Cierto? Ecuación dice, según sabiendo que el sistema coordenado v se obtiene por rotación del sistema xy y que la elipse tiene ecuación tal. Ya, en el sistema v hay una elipse cuya ecuación es esta, miren, u cuadrado menos 2u más 2b cuadrado menos 4b menos 5 igual a 0. Aquí no hay término rectangular, por eso fue que se rotó, para que quede así. En la ecuación anterior les va a quedar algo similar. Una ecuación con cuadrados y también lineales aquí acompañando. Muy bien, así les va a quedar entonces, ¿ya? Ahora, tenemos ese sistema. Nos indican además que en el sistema XY, en el sistema, esto es, en el sistema original, la ecuación del eje focal de la elipse tiene una ecuación que es esta. Acá aparecen variables X y Y. Bueno, lo que vamos a responder es primero las ecuaciones de rotación en los sistemas XY y V. Está claro, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tratar de encontrar, para obtener las ecuaciones de rotación, se necesita sí o sí, dice bien clarito, ¿no? Hay las ecuaciones de rotación. Bueno, lo que vamos a necesitar es el ángulo, ¿cierto? Es el ángulo de rotación, ¿de acuerdo? Eso vamos a necesitar. Necesitamos ese angulito. Ángulo de rotación, ¿de acuerdo? Eso necesito, ¿no? Así como en el caso anterior que nos pidieron hallar ecuaciones de rotación, bueno, necesitamos primero el ángulo de rotación correspondiente. ¿Está claro? Entonces, según lo que nos indica el problema, ¿cómo vamos a, con esta información que nos dé el ejercicio, cómo vamos a hallar, cómo vamos a determinar ese ángulo de rotación? Bueno, en principio nos dicen que se trata de una elipse, ¿no? Esta es una elipse E, la cual se ha girado. Esta elipse en el sistema V tiene esta ecuación, o sea, va a ser una elipse o bien echadita o bien una elipse paradita, ¿ya? Cualquiera de ellas. Entonces, como quiera que fuese ello, nosotros vamos a observar del dato del problema que el eje, la ecuación del eje focal tiene esta igualdad como ecuación. Entonces, si graficamos nosotros, vamos a hacer una grafiquita de nuestro, a ver, esto sería así, ¿no? Vamos a dibujar, ya, estos son los ejes originales, el X y el Y, ¿sí? Vamos a ponerlo así, y vamos a girarlo, ¿no? Cuando se ha rotado, se obtiene el sistema U y V. Entonces esto vamos a ponerlo así, ¿no? Lo giramos y vamos a poner que esté giradito así, ¿ya? Este es el eje U y esto sea el eje B. ¿De acuerdo? Así lo ponemos, eje U, eje B. Entonces, adicionalmente, ¿no? Lo que nos dice el problema es que en el sistema XY la ecuación del eje focal, esto es por dato del problema, ¿sí? Información del ejercicio, el eje focal tiene como ecuación, así le ponemos ya, eje focal en el sistema XY. Y la ecuación es esta, ¿no? Es X menos Y igual a menos raíz de 2. Vamos a acomodarlo
para tener, a ver, esta ecuación en forma general. Esto sería x menos y más raíz de 2 igual a 0. Lo graficamos, ¿no? A ver, ¿cuál sería la gráfica para este eje focal? Ponemos en el plano XY, ¿cierto? A ver, realizamos la tabulación. La tabulación sería, damos solamente los valores X y Y para ver por dónde está cortando, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que nos importa? Bueno, sería X y Y, a X le ponemos 0, a Y le ponemos 0, ¿cierto? Entonces, si X vale 0, la Y sería raíz de 2, y si Y vale 0, X sería menos raíz de 2. O sea, corta en el eje, en este eje, en el eje Y, miren, en el plano XY. En el eje Y va a cortar en raíz de 2 y en menos raíz de 2 en el eje X. O sea, la gráfica, miren, sería así. ¿Ya? Ahora, así lo estamos poniendo. Esto viene a ser el eje focal. ¿Cierto? Ahí está la ecuación del eje focal. Entonces, corta, así vamos a poner sus cortecitos, ¿no? Acá corta en raíz de 2 y aquí corta en menos raíz de 2. Tal vez se estén preguntando, profesor, ¿y por qué lo está dibujando? Se ve que es paralelo al eje U. Claro, tiene que ser paralelo al eje U. ¿Por qué razón? Porque en el plano V, este elipse tiene su eje focal paralelo a uno de los ejes, ¿cierto? Eso es lo que se tiene que cumplir, ¿no? Eso se tiene para el sistema V. Entonces ponemos así la observación de que aquí en este sistema el eje focal es paralelo al eje, vemos que es paralelo al eje U, ¿cierto? Paralelo al eje U en el sistema V. Porque cuando uno rota los ejes, la elipse o la gráfica correspondiente les va a quedar de manera que sea ordinaria. Entonces la gráfica vamos a poner de la elipse sería, haciendo un grafiquito así un poquito grotesco, sería algo así. ¿Ya? Eje focal y listo. Si ustedes se paran aquí en el eje U, van a ver que ya está echadita. Queda clarito, ¿no? Bueno, entonces así vamos a preparar este grafiquito. Esta es la elipse E. Bueno, entonces si ellas dos son paralelas, quiere decir, estas son así, no son paralelas, entonces, ¿qué significa esto? Que tienen la misma pendiente, ¿cierto? Las pendientes son iguales. Ojo que nosotros queremos calcular el ángulo de rotación, y el ángulo de rotación está en esta posición, en ángulo tetita, ¿de acuerdo, no? Entonces lo que vamos a observar es que como ellos son paralelos, tienen la misma pendiente. ¿Cuál es la pendiente de la recta eje focal? La pendiente se ve clarito que su pendiente viene a ser, a ver, acá decimos así, ¿no? La pendiente del eje focal, a ver, esto lo jalamos así, su pendiente sería menos A sobre B, o sea, sería menos 1 sobre menos 1, esa pendiente sería 1. Pero nosotros sabemos que la pendiente se calcula como la tangente, o sea, la tangente del ángulo que forma con el eje horizontal. Porque son paralelas, esta teta pasa para acá también. Entonces decimos así, ¿no? Por teoría, sabemos que la pendiente del eje focal es igual a la tangente del ángulo que forma con el eje X. Pero ese teta es precisamente el ángulo de rotación. O sea, vamos a escribir lo siguiente. Pendiente, como es igual a 1, tangente de qué ángulo es igual a 1, tangente de 45 o pi cuartos, ¿no? Como ustedes quieran colocarlo. Está clarito, ¿no? Entonces, muy bien, así se determina el ángulo de rotación. Bueno, esa era la parte más difícil en este primer ítem, ¿ya? Coordinar todos los datos para que nos resulte el ángulo de rotación. Bueno, una vez tenido u obtenido el ángulo de rotación, recién podemos
plantear las ecuaciones de la rotación, ¿sí? Bueno, parte A, entonces, ecuaciones de rotación. Como ya tenemos el ángulo teta de manera directa, ya no hay que aplicar la formulita que teníamos arriba, ¿no? Eso de A menos C sobre B. Eso se aplica cuando me dan de dato la ecuación en variables X y Y. Pero si me dan de dato la ecuación en variables U y B, no puedo aplicar esa fórmula. Ahí tendría que calcular el ángulo de rotación de alguna otra manera. El problema ya nos dará todas las informaciones para poder hallarlos, como en este caso. Entonces ahora podemos escribir la ecuación de rotación. Nos piden en el problema las ecuaciones, ¿no? De rotación en los sistemas X, Y y V. Bueno, vamos a entonces escribir así. A ver, ponemos primero X igual U coseno del ángulo de rotación. Como el ángulo de rotación es pi cuartos, ¿qué les parece si lo vamos reemplazando ya? Menos B, seno del ángulo de rotación. Y es igual a U por el seno del ángulo de rotación más B por el coseno del ángulo de rotación. Como este coseno y seno resultan ser valores notables, ustedes van a calcularlos así, ¿no? Sería raíz de 2 sobre 2, el coseno y el seno son esos valores, raíz de 2 sobre 2 por B, esto quedaría raíz de 2 sobre 2 por U, y esta otra raíz de 2 sobre 2 por B, ¿de acuerdo? Esas son, se puede factorizar, afortunadamente acá se puede poner todo, raíz de 2 sobre 2, U menos B, y aquí raíz de 2 sobre 2, U más B. Está claro, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones de rotación teniendo a X y a Y en el primer miembro, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que encontrar luego las ecuaciones, la ecuación original de la cónica en la parte B, ¿cierto? En la parte B nos piden hallar la ecuación general de la cónica en la forma en términos de x, y, ¿cierto? O sea, esto le ponemos así, ¿no? En variables x y y. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? En los problemas anteriores, con esto vamos conectando, articulando todos estos casos, miren. En los problemas anteriores despejábamos X, o sea, X y Y estaban en el primer miembro y los reemplazábamos en la ecuación original. Pero ahora, si me dan la ecuación en variables V, yo no voy a reemplazar aquí X, porque no tendría dónde reemplazar, ¿cierto? Tengo que reemplazar ahora en U y V. Entonces, ¿qué hago? De las ecuaciones de rotación obtenemos las ecuaciones inversas. Hay fórmula para las ecuaciones inversas, ¿cierto? Pero nosotros lo vamos a deducir a partir de lo que tenemos. Es bien facilito, miren. Primero vamos a sumar. Sumamos. Quedaría X más Y igual a, se va B con B, quedaría factorizando, ¿no? Sería raíz de 2 sobre 2, quedaría 2U, esto se va y tenemos raíz de 2 por U, ¿cierto? Esa es la sumita. Despejando, ¿qué nos quedaría? Despejando tendríamos que U es igual a 1 sobre raíz de 2 por X más Y. ¿Está claro? Así. Y la otra se obtiene restando, ¿no? Vamos a restar, ahora restamos X menos Y, sumar y restar ponemos. ¿Sí? Si restamos, nos queda en el primer miembro X menos Y igual, al restar U con U se va, quedaría raíz de 2 sobre 2, menos B quedaría menos 2B, se va esto y nos resulta menos raíz de 2 por B. Y bueno, luego despejamos el B y nos quedaría menos 1 sobre raíz de 2 por X menos Y. Bueno, a este sistema que acabamos de obtener se le llaman las ecuaciones inversas. No es necesario memorizarse ninguna fórmula adicional, lo hacen así, resolviendo el sistema, despejando el U y el B, y listo, ¿no? Eso se le llama así,
ecuaciones inversas. Muy bien, con esas ecuaciones inversas, lo que vamos a hacer es reemplazarlas. Decimos así, ¿no? Reemplazamos en la ecuación del dato del problema, ¿no? En la ecuación, en el sistema V. O sea, aquí, en lo que nos han dado en el ejercicio. Bueno, y si se dan cuenta, ¿no? Cómo se conecta un sistema con el otro sistema. Aquí está. En esta ecuación vamos a reemplazar. Permítanme colocarles, a ver, sería, en vez de U, ustedes van a colocar, así ven, sale U y colocan toda esta expresión, x más y sobre raíz de 2, todo al cuadrado, menos 2 por U. U viene a ser lo que hemos obtenido, y así con el B también. Como van a notar, esta nos va a quedar una ecuación en variables x y y. Esa es la ecuación original. ¿Ya? Yo les voy a completar los cálculos. ¿Ya? Muchas gracias por su atención. ¿Sí? Que tengan un bonito domingo. Muy buenas tardes.